Mike es un joven nacido en Boston, de familia puertorriqueña. Parece que ese hombre salió a la calle huyendo de algo, movido por el terror y no solo por un acceso maníaco. Escapar al juego de la vida, que no da respiro. Eso es, por lo visto, lo que rogaba Mike durante su ingreso. Escapar. Desaparecer. ¿Por qué me han traído a un hospital? Yo no necesito un hospital. Esto es una trampa, lo sé. Que es un hacker. Internet es como un gigantesco océano. Algunos surfean por la orilla. Yo soy un auténtico Cristóbal Colón, pero en versión beta. ¿Somos una sociedad paranoica? ¿Estamos obsesionados con el tema de la seguridad? Además ha descubierto algo que no quiere revelar. Me entregó esto, que por lo visto tenía guardado en el puño de su mano. ¿Acaso un paranoico no podría sufrir una amenaza real? Va a necesitar recorrer muchas páginas para saber si lo que le sucede al protagonista es algo que forma parte de su delirio o es real. Buenas tardes. En nombre de quienes formamos parte de la Secretaría de Biblioteca de la EOL, les doy la bienvenida a esta tarde de biblioteca en la que tenemos el gusto de presentar el libro de Gustavo de Sal, El caso Mike. Agradezco al Consejo y a mis compañeros del directorio por su apoyo en esta actividad. El caso Mike es la segunda entrega del Dr. Dave Palmer, el psicoanalista que conocimos en el caso Anne. Estos dos títulos forman parte de una trilogía que culminará con el caso Charles River, que actualmente Gustavo de Sal está escribiendo. En 2018 presentó el caso Anne en la EOL, según sus palabras, en vivo y en directo en Buenos Aires cuando la vida era otra. Y hoy lo hace nuevamente, ahora, también según sus palabras, esta vez por Zoom, qué remedio. Como nos ajustaremos al tiempo previsto para terminar a las 14:30, no me voy a extender para dar la palabra a los presentadores y al autor. Después de sus intervenciones, vamos a abrir un espacio para conversar con el autor y con los presentadores. Así que estarán todos invitados después de que tomen ellos la palabra para poder participar. Para ese momento, quienes quieran hacerlo podrán levantar la mano con la función levantar la mano que más o menos conocemos, y Marcela Negro y Juanjo García, dos integrantes de la Secretaría de Biblioteca, habilitarán los micrófonos. Durante la presentación vamos a mantener el chat cerrado, lo abriremos al final. Así que, para no extenderme en esto, voy a dar la palabra en primer lugar a Mónica Torres. Mónica Torres es AME de la EOL, Argentina, y de la AMP. Es docente del ICDEVA y de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM, y es autora de libros como Fracaso del inconsciente, Amor al síntoma, y Cada uno encuentra su solución, entre otros libros. Así que, Mónica, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir, que estoy muy contenta de estar aquí y de que sea posible esta situación. Es lo bueno de la técnica, el Zoom, ¿no? El Zoom nos permite estar conectados con Gustavo de Sal, el autor de este libro, que está en España, con Éric Lorán, que está en París, y con mucha gente que habrá en el público de diferentes lugares del mundo. Eso me parece que es la parte buena de la cuestión, ¿no?
aunque vamos a ver bastante de la parte mala en la novela. Así que quiero rescatar eso porque para mí el Zoom ha sido durante todo el año pasado, durante la posibilidad de, aunque sea por este medio, continuar comunicándome con los colegas de todo el mundo, y es muy, muy importante para todos nosotros tenerlo esta tarde. Bueno, y es para mí también una gran alegría presentar un libro, porque me gustan mucho los libros y es una actividad distinta a todas las actividades que solemos hacer. Eso siempre es bienvenido. Le he puesto un título a mi presentación porque siempre lo hago. Se titula Lo que sabemos y lo que nunca sabremos. Y a manera de epígrafe, voy a leer unas palabras que voy a retomar después, que son del doctor Palmer, guión Gustavo de Sal. Nada logra reproducir el acto inaugural de las palabras que fecundan un cuerpo. Es una frase hermosa. Primer punto, entonces, lo sabemos. Este es el libro de Gustavo de Sal que más me ha gustado. O eso me parece cada vez que leo su último libro, porque los he leído a todos y me han gustado mucho. Pero, se lo decía a Gustavo en estos días, este es un libro del siglo XXI. Fue escrito antes de la pandemia, pero nos habla de otra pandemia que se ha acentuado en este último año. En el primer capítulo estamos de lleno en una novela policial. El protagonista, May Benítez, se nos aparece de golpe en una loca carrera hasta que se rompe la cabeza contra un escaparate. Enseguida, este puertorriqueño ingresará desmayado y ensangrentado al hospital de Boston, donde practica nuestro doctor Palmer. Pero empecemos con Mike, como lo hace Gustavo. Primero la policía sigue la pista de sus tatuajes. Pistas. La palabra pistas es muy importante. He leído novelas policiales desde mis 10 años. Conozco los detectives duros de Hammett y Chandler, Sam Spade y Philip Marlowe, inmortalizados en la pantalla por Humphrey Bogart. También algunos más, como el cubano Mario Conde de Leonardo Padura, a quien, como al doctor Palmer, le gusta mucho la comida. Está el comisario Montalbano y su antecesor Pepe Carvalho, a cuyo autor Vázquez Montalbán homenajea, digamos, al autor de Pepe Carvalho. Vázquez Montalbán es homenajeado por Andrea Camilleri con su Montalbano. Está Wallander, el sueco de Henning Mankell, y muchos otros. Detectives mujeres, debo decir, muchas no hay, al menos en la buena literatura policial y hasta ahora. Quizás, Gustavo, para la próxima puedas introducir un poquito más de eso. Pero antes de la novela negra, he comenzado leyendo a Agatha Christie y a su Miss Marple, quizás la primera detective mujer, ¿no? Que se basa justamente en las pistas. ¿Qué personaje esta anciana dama experta en pistas? Quedándose en su pueblito de Inglaterra, por supuesto, sin moverse. Me gusta más que Hércules Poirot, por supuesto. Hay alguna serie nórdica con una protagonista un poco loca, quizás una esquizofrénica, la saga de la serie El Puente, de Bridge, que es verdaderamente un personaje muy interesante. Sherlock Holmes, en cambio, no me había gustado mucho nunca. Prefiero a Auguste Dupin, por supuesto. Aunque últimamente se lo leía a un pequeño lector en versión infantil,
a Sherlock Holmes. Y él pasó rápidamente a leer las obras completas en inglés, lo que me llevó a releer a Sherlock Holmes y a interesarme bastante por él. Estoy segura que Gustavo los conoce a todos, y por supuesto, Eric Laurent también. Pero el doctor Palmer tiene dos cosas completamente distintas a todos. El doctor Palmer, en primer lugar, ya no es tan joven, es un poquito más sedentario, y además, y por sobre todo, es psicoanalista. Busca las pistas, se entusiasma, se transforma en detective, pero no, nunca del todo. Lo que él quiere saber es un poco distinto. Encuentra pistas, sí, es un poco inevitable, ¿no? Por lo menos a mí también me ocurre. Pero son otras pistas. Además, estamos advertidos como psicoanalistas porque sabemos que el asesino y la víctima son el mismo sujeto que nos consulta. Sin embargo, mientras tanto, transcurre la trama. Este Mike Benítez en realidad no ha consultado. Ha llegado medio roto al hospital de Boston, donde trabaja todos los días un doble. Bueno, no exactamente igual a Gustavo de Sala, aunque yo no puedo evitar imaginármelo a él mientras leo, ¿no? Para mí, la imagen del doctor Palmer es la de Gustavo de Sala. Tiene ciertas similitudes Gustavo con el doctor Palmer, pero no totalmente. El tipo, el doctor Palmer, es yanqui, refinado, culto, inteligente, como Gustavo, pero tiene una tercera nacionalidad que yo aún no le conocía a Gustavo, que ya es argentino, que es español y ahora estadounidense. Y el doctor Palmer, como Gustavo, se interesa. La primera que se interesa, debo decir, es su secretaria, la entrañable Beth, a quien algo no le cierra, y su opinión tiene peso para Palmer. A ella le parece que Mike será loco, paranoico, pero además tiene otra clase de miedo que ella intuye, un miedo a una amenaza real. Y el doctor Palmer la escucha, porque siempre escucha a este doctor, y la tiene en cuenta. El puertorriqueño es portador de una bala, pero no la lleva incrustada en su cuerpo, sino en su mano cerrada, una mano envuelta en un papel que dice, lo sabemos. Entonces, nuestro doctor, un poco maltrecho y herido en su orgullo por una caída de la bicicleta que le certifica que ya no es tan joven, se pone a investigar con el entusiasmo de un joven y nos entusiasma a todos. Se va a ver a un juez amigo, más joven que él y más rico, de color pero rico, que también ha sido su paciente y ahora es su amigo. Es también viudo como el doctor Palmer y cocina como los dioses. Así el doctor Palmer y el juez Benjamín Castán comparten comidas y bebidas increíbles. Algunas dan mucha envidia, debo decir. Además, el juez es muy atractivo. Parece. También comparten soledades. Después que el doctor se asegura con el juez de que no es necesario denunciar la bala envuelta en un papel a la policía, tendrá su primera entrevista con Mike Benítez. Todavía internado y muy agitado, Mike tiene mucho miedo, mucho miedo. Quiere desaparecer. Esa palabra marca su vida. Y desde el comienzo de su vida, aunque aún no lo sabemos. Y desaparecer en una ciudad y en un tiempo en el que no es fácil desaparecer. Simplemente desaparecer. No es fácil ni desaparecer ni olvidar, tampoco ser olvidado o volverse anónimo.
Este significante desaparecer, como se vio en el video, es importante para Mike. Vivimos un tiempo en el que todos estamos como Mike en la jaula de los leones y a la vista del gran ojo. Así que Mike no quiere hablar. Sabe que lo escuchan todo el tiempo, y el doctor Palmer accede a verlo, en principio, en el jardín del hospital, pero llegará más lejos, mucho más lejos. Primero se da una vuelta por la familia de Mike. Su mami, escrita así, en español, supongo, ¿no? En el medio del inglés, que yo me imagino, esto está en español. Y sus hermanos más jóvenes, una banda que acampa en el hospital y en la que nadie será lo que parece. Ya a estas alturas el doctor Palmer empieza a interesarse como psicoanalista por un padre que no hay. Pero hubo quien tuvo un nombre que podría explicar el temor infantil a los leones y también, más adelante, la bala. La bala es esencial. Pero la curiosidad del doctor Palmer no se aquieta y la nuestra tampoco. Ya estamos metidos en la trama. Yo busco Boston en Google, porque conozco Boston, pero no tanto. Igual ahora está Boston que me resuelve el problema de por qué el doctor Palmer pide comida en Cambridge, cuando para mí Cambridge es una universidad. Lo entendí. Gracias a Google. Bien, habrá otro manjar compartido con el juez y algunas deducciones. Y nuestro doctor Palmer, un poco alarmado, empieza a preguntarse si no estará en una folie à trois con el juez y el loco, jugando al detective con su amigo y su paciente. Todavía faltará una periodista, segunda mujer que aparece en la trama, deduciendo. Una periodista que es también viuda, y entonces ahí empiezan a aparecer palabras conocidas y amenazantes. Hacker, FBI, Agencia Nacional de Inteligencia, Snowden, Assange. Y acordamos con el doctor Palmer cuando nos dice que ya no se sabe bien, que hay demasiadas cosas que no se distinguen con claridad. Por ejemplo, el sexo, la libertad, el bien y el mal, la derecha y la izquierda, lo privado y lo público. Algunas diferencias, en cambio, se acentúan. El color de la piel, sobre todo de la piel de los pobres. La diferencia entre los pobres y los ricos. Las religiones. Allí todavía tenemos fronteras, terribles fronteras literalmente de hormigón armado. Fronteras que se ponen al rojo vivo con la guerra de las vacunas actual. Entonces yo me alivio de que Palmer de Sal escriba eso. El tipo será yanqui y europeo, pero todavía es latinoamericano, me digo. Para ese entonces son las 4 de la mañana y yo sigo leyendo, porque soy como Palmer, bastante insomne, y hay pandemia, y eso se acentúa. Por lo tanto, May Benítez parece tener más razón que nunca. Segundo punto, lo que nunca sabremos. Pero aquí llegamos al psicoanalista. Hay algo que no está en las computadoras ni en el ADN, ni habrá robot que lo detecte. El doctor Palmer, como nosotros, no cree que nada logre reproducir el acto inaugural de las palabras que fecundan un cuerpo. Eso, el acto inaugural, la marca de goce única, singular e irrepetible, que nunca nada podrá reemplazar ni imitar. Entonces marco la página con un señalador y me duermo más tranquila.
Mi amigo de sal es psicoanalista, no sé bien dónde vive ni dónde practica, pero es un psicoanalista. Como si existiera derecho al olvido, me duermo. Casi como si existiera derecho al olvido. Pero ni al doctor Palmer ni a mí, 40 años escuchando gente, nos ha saciado la curiosidad. Seguro que a ustedes tampoco. Ni el gran ojo de Dios, ni el panóptico, ni los que trabajan para la agencia de inteligencia lo saben todo. Pero Mike, como está loco, y además porque no está tan loco, les cree. Les cree que saben todo. Todos les creemos un poco. Algunos más que otros. La cosa perturba tanto que el doctor Palmer, no siendo ya tan joven, se cita con Mike Benítez en un cementerio y terminará en una carrera detrás de él. El hombre es curioso. No le bastan las series de Netflix. Quiere saber más. Es un hombre que ha leído, que lee, que escucha y que todavía quiere saber más. Jubilado no está. ¿Es un defecto del doctor Palmer como psicoanalista querer saber tanto? Esta podría ser una pregunta, Gustavo. ¿Se acuerda allí de Cormac McCarthy, que escribió La carretera, novela increíble que fue llevada al cine? Y me acordé yo que el mismo autor escribió No Country for Old Men, anticipándose un poco a la epidemia, porque ahora sí que no es un mundo para los débiles. Aquí se llamó Sin lugar para los débiles, la novela y la película. Pero en realidad en inglés se llama No Country for All Men. Podríamos decir No World for All People. Ni para negros pobres, puertorriqueños, inmigrantes, etc. El caso Mike no es como el caso Anne, que hundía sus raíces en el drama del siglo XX. Se habla de otra clase de sujetos. Otros casos, con más raíces en el siglo XX, pasarán por el consultorio del doctor Palmer. Habrá de todo, con unas vidas tan complicadas como la de cada uno, nunca como la de todos. Hay una señora que después de haber vivido al menos 3 vidas exitosas, casi por contingencia, sigue soñando con la inmortalidad a los 90 años. Inolvidable esa señora, por citar uno solo de los casos que desfilan por nuestro heptamerón moderno. Por citar a la Marguerite de Navarra que evoca Lacan en el homenaje a Marguerite Duras del arrebato de Lobestein. Héctor puede seguir solo ahora con la trama. Mejor no les cuento mucho más, porque tengo la mala fama de adelantar finales o spoilear, como se dice ahora. Falta mucha locura todavía, y la vida del doctor Palmer no es la de Philip Marlowe, aunque lo ha leído y algún parecido tiene. Con todos los detectives que nombré, algún parecido tiene. Tiene su vida también, tiene un hijo y una nuera, con los que no le es fácil entenderse después que perdió a su mujer. Y cuando llegue el final, las 1000 cámaras, los 1000 ojos vigilantes día y noche que lo saben todo, no sabrán nada. Hay cosas que nadie va a saber, cosas de las que no se pueden ocupar esos ojos vigilantes, porque no saben de la singularidad irrepetible de un ser que habla, de su poema indescifrable, no entienden lo que no se puede saber ni descifrar. Por eso el viejo Freud, dice Palmer, al final tendrá razón como siempre. También Tiresias y Borges. No vamos a descifrar el saber último de nuestro protagonista, pero sabremos otra cosa con el doctor Palmer. Algo que no hay máquina ni Black Mirror que puede descifrar o ver.
no está a la vista. Y sin embargo, por eso, y solo por eso, habremos existido. Por un instante de locura que un siglo de cordura no podría redimir. Al decir de Eliot, y este es un guiño a una presentación de referencias que hizo Éric Lorán en el Museo Fernández Blanco hace unos años. Ningún notario o escribano entenderá la relación entre saber y goce, la vida que todavía palpita en los cuartos vacíos, la vida de este paciente de nuestro tiempo y la de su psicoanalista. Es por esto que seguimos practicando el psicoanálisis. En Boston, en Madrid, en Buenos Aires o en París. Si es necesario por Zoom o por Skype o por teléfono o por WhatsApp. Todavía está lo que nunca vamos a saber del todo, ni como analistas ni como analizantes. Y sin embargo vamos a acompañar eso hasta el final, sin duda. Entre ese lo sabemos y no lo sabremos nunca, se cifra lo que no nos dará tregua, ni como lectores, ni como psicoanalista, nada nos va a aliviar del acto. La solución del caso Mike tendrá más que ver con el psicoanálisis que con las pistas policiales o detectivescas que ayudan, pero la marca de voz inaugural es la que explica el terror de Mike, es la que resuelve el caso hasta el punto en que un caso se puede resolver. Para mí este libro ha sido como compartir, sin barbijo, una cena con el doctor Palmer que preparó el juez Benjamín Castán, mientras Mike era acompañado en su penosa existencia. Satisfecho, el lector se preguntará como yo, ¿cuándo lo van a invitar a la próxima comida? Hasta aquí. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora, damos la palabra a la presentación de Éric Lorán. Éric Lorán es miembro de la ESEF de Francia y de la AMP. Fue presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis entre 2006 y 2010. Es doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina. Es autor de El reverso de la biopolítica, La batalla del autismo, El psicoanálisis y la elección de las mujeres, entre muchos otros libros que fueron traducidos a varios idiomas. Lo escuchamos, Éric. Estoy de acuerdo con Mónica. La novela de la cual hablamos es una novela sobre el saber. Se inscribe en la tradición de las novelas policíacas como El nombre de la rosa del fallecido Umberto Eco. La novela explora lugares del conocimiento, lugares en plural. La metáfora de la narración novelística como rompecabezas o como Tetris se repite en el libro. Hay piezas, pero no son necesariamente piezas de un todo. La pregunta sobre el todo es una cuestión central en lo que concierne el saber y el mundo. El mundo como todo es una trampa que parece no tener huecos. No otra escena. Solo de vez en cuando tenemos acceso a esta otra escena paralela, como dice Palmer, que duplica el mundo. Eso es a lo que da acceso la respiración del sueño. Página 80. En la novela se sueña mucho y se habla también con los muertos, como ha notado Mónica, con los seres queridos que se han perdido. El mundo
está lleno de pérdidas. Este libro habla una lengua clásica, no experimental, pero con una puntuación original y flexible, no clásica, que permite pasar de la lengua hablada y del diálogo a la lengua escrita o al monólogo interior con total fluidez. La lengua hablada utiliza los argot, incluidos los argot comunitarios o étnicos, y puede pasar a una lengua escrita moderna sin ninguna ruptura. Esta lengua hablada y escrita es rica en adjetivos, desde los más sencillos a los más rebuscados. Juega en los niveles de lengua de todos los personajes: médico, juez, policía, servicios secretos, enfermeras, enfermeros, matones, latinos de los pobres cuarteros de Boston, inmigrantes, taxistas, etc. Es un idioma clásico, pero que se cuida de pensar que solo tiene que utilizar la tercera persona y el pasado simple para asegurarse de que estamos en una novela. Los lugares son importantes, como ha notado también Mónica, y la forma novela negra permite desplazarse de los barrios más pobres a los más bellos, permite explorar las zonas periféricas, las más industriales, como los barrios más residenciales y los cementerios, en una ubicuidad del héroe inaugurada efectivamente, fue subrayado por Mónica, por Chandler y Hammett. Hay que señalar que la topografía de Boston y las rutas de cada uno, a pie, en coche, en taxi, son muy precisos. Gustavo presta atención a los circuitos de los personajes, como Lacan sigue los trayectos de los casos de Freud y ubica en el mapa del Viena los itinerarios del pequeño Hans o de la joven homosexual. Pero hay todavía una topología más secreta a la cual nos introduce Mike. El caso Mike. La circulación entre los discursos. El discurso del bien, de la corrección política, con su reverso, el discurso sobre los horrores del mundo y de lo intratable del goce. Y hay este diálogo central entre el discurso del derecho y el discurso de la ciencia, dos modalidades esenciales de la codificación del mundo, de ponerlo en forma, de encontrar un real en un mundo donde es tan difícil orientarse. Página 117. De manera clásica, la novela comienza con un mensaje indescifrable. No está escrito en una lengua desconocida, sino que se refiere al saber como tal. Lo que es muy llamativo es que desde el inicio del cuento policíaco, a mitad del siglo XIX, el investigador masculino, enfrentado al enigma, se desdoble. Lo vemos en Edgar Poe y en Sherlock Holmes. De entrada, aquí tenemos el desdoblamiento Palmer-Gustavo. Y vemos, creo que el fundamento de este desdoblamiento central lo vemos en Poe, en su cuento El escarabajo de oro, que prefigura la isla del tesoro de Stevenson. Vemos que el desdoblamiento se destaca porque dice: mantenemos deliberadamente que el ingenio humano no puede inventar un código secreto que el ingenio humano no puede resolver.
Es una frase que Lacan usó en su carta robada, bajo diferentes variantes, y que se repite en el caso Mike. Lacan, por ejemplo, dice: nada tan lejos que una mano llega a clavarla en las entrañas del mundo, nunca estará escondido, ya que otra mano puede unirse a ella, y que lo que está escondido no es más que lo que falta en su lugar. Mike, el caso Mike, dice: si eres Mike, puedes infiltrarte. Le résultat est 16. Puedes infiltrarte donde quieras, robar lo que te dé la gana, y es prácticamente imposible que te agarren. En este mundo no hay nada completamente imposible, Doc. Siempre hay alguien más listo. El desdoblamiento entre el enigma se une al desdoblamiento ya puesto a punto en la novela y la comedia antigua entre el amo y el esclavo, transformado como diálogo entre el amo y su criado. Este desdoblamiento es renovado en el Renacimiento por la gloriosa invención de Cervantes y en la época de las luces por el diálogo de Diderot con el sobrino de Rameau. Pero desde Sherlock Holmes se introduce la variante. El razonamiento tiene que proceder por un diálogo entre dos hombres de igual condición, como Holmes y el otro doctor, el doctor Watson. Y cuando están los dos hombres, tienen que compartir un exceso con más o menos medida. Holmes con cocaína para acompañar sus excesos de razonamiento. En la novela americana reina el alcohol y el diálogo pacífico de los dos hombres a la inglesa se transforma en el diálogo violento y brutal entre el detective privado que ha dejado la policía con el policía que lo vigila, que aún está allí y que ha continuado su carrera. Este diálogo sádico, que él que ha sabido recrearlo en el imaginario contemporáneo, es Roman Polanski, con su notable película sobre el incesto, Chinatown. Estoy también de acuerdo con Mónica cuando subraya el papel de Manuel Vázquez Montalbán y la pareja Pepe Carballo Biscuter, que también hace espaguetis magníficos, como se hacen en el caso Mike. Estas distintas parejas nos introducen a la originalidad de la pareja del caso Mike. La encarnación de la ley se hace a través del juez, que es una extraña ley superiórica en el país donde el discurso del agregado de derecho de Harvard reina como maestro, como amo. El juez, don Juan baloncestista, elegante, amante de la belleza, dandy, página 48, es una especie de Obama que no se estaría casado con Michelle. De ahí la necesidad de la muerte de la primera esposa amada, lo que le llevó al análisis con el doctor Palmer. Se piensa en el video viral que circuló de Obama visitando una escuela con Biden y después de la visita anotando un gol en el baloncesto con una mano segura, recogiendo un balón que arrastraba y acompañando esto con un alegre "That's what we do". En Mike, los dos hombres hablan de pequeños platos, de vinos y de mujeres, pero con medida. No es de ninguna manera como Montalbán, que bebe demasiado Viña Torres,
o con Holmes y su cocaína. Ellos, en su hedonismo refinado, se mantienen en el principio del placer. Lo que es entre ellos, más allá del principio del placer, es su búsqueda de la verdad, sin límites, lo que les arrastra fuera de los marcos de los códigos de deontología y les hace frecuentar la cara oscura de la ciudad, sus habitantes fuera de la ley, sus lugares atópicos, lugares fuera de lugar, como diría Rem Koolhaas. Mike, como latino pobre y esquizofrénico, efectivamente hace pensar en Lisbeth Salamander, la autista Asperger, heroína de Millennium. Mike ha descubierto secretos increíbles. ¿Cuáles? No lo sabremos exactamente, pero pueden ser los más altos, los más preciosos. Palmer primero se interesa al sentido de la enigma y después de un tiempo se interesa, como en la carta robada de Poe comentada por Lacan, por la letra cortada, el pedazo de carta en su materialidad. Del mismo modo, seguimos un camino paralelo en los informes de Mike a los secretos que roba de las bases de datos más protegidas. En la extraordinaria evocación por Gustavo de los secretos del saber que Mike conoce, se piensa en el uranium que Hitchcock puso en el centro de su película de 1945, Notorious, mucho antes de que el proyecto Manhattan estuviera en la plaza pública. En el MacGuffin, en el sentido de Hitchcock, el motivo policial, el agalma que se persigue, el tesoro actualizado, es bien elegido por Gustavo. El robo de datos y su difusión es una de las grandes figuras de los escándalos de la sociedad de la ciencia encarnada en la sociedad de vigilancia. Elegir al hacker es realmente nuestro tiempo. Mónica lo ha subrayado. Muy bien. Pasamos por la NSA, los protocolos TPA, la organización Tor, el Pacto Echelon, los 5 Ojos, los Five Eyes, el Grupo Ecuación, el C97, todo lo que la prensa de investigación nos ha dicho sobre lo que nunca sabremos. El destino de estos secretos sufrirá una alteración muy lacaniana, muy carta robada. Este conocimiento se convertirá en objeto. Estos secretos informáticos se encarnarán en discos duros, por supuesto que nunca serán encontrados por la policía. Van a terminar en las manos del Dr. Palmer y a partir de allí su estado se va a alterar. Los secretos maravillosos se convertirán en secretos inútiles, hará hasta revelarse no secretos. Los discos duros se convertirán en basura. Agalma se convertirá al final de la historia en palea pura. Este arresto permanece en las manos del Dr. Palmer, que como el detective Dupin va a añadir un postscriptum sobre el destino del saber de la época, porque el Dr. Palmer posee un saber clínico que depende de otro orden que el conocimiento de la ciencia o el discurso del derecho. El Dr. Palmer sabe burlarse de la normalidad, la que todos los vecinos conceden a los terroristas, los grandes locos, asesinos, etc.
Él es sensible al límite de la palabra clave de la American Way of Life, la adaptación pragmática a un mundo sin ningún exterior. Y el autor hace compartir con un talento extraordinario el saber clínico del Dr. Palmer con una sencillez vinculada a la función hospitalaria. Gracias a las consultas hospitalarias que seguimos dentro de la oficina, con el desdoblamiento muy bien visto por Mónica entre Palmer y su secretaria enfermera, ya en la página 17 del libro, ya hemos sido introducidos a la paranoia, la esquizofrenia, los neuróticos, los adictos, todo esto con una claridad de evidencia extraordinaria. La clínica del Dr. Palmer es al principio muy freudiana. Hace comprender el principio de la repetición freudiana como límite de la concepción cognitiva del mundo de una manera límpida, página 123. Pero al mismo tiempo, el Dr. Palmer se pregunta de manera muy lacaniana si no estaríamos todos locos, página 27. Describe un estado de la civilización muy distinto de la cultura freudiana. Es el mundo globalizado cuya mejor definición es la del mundo del cual no se puede escapar. El control del sistema no es realizado por nadie. Cada uno es vigilado por todas partes. Es la esencia paranoica y no neurótica del vínculo social. Allí es donde el Dr. Palmer es lacaniano. No dice que todos somos neuróticos. Dice bien, todos locos. Y nos da la idea de que el otro funciona como una máquina lógica que cuestiona los ideales de la inteligencia artificial, cognitiva y emocional, que quiere reducir el otro a una máquina de Turing, página 138. Lo que se interpone no es el sentimiento, es el cuerpo vivo con sus orgasmos que producen la barra del gran A tachado. La novela, que sabe hablar de los cuerpos, no carece de personajes extraños, sin cuerpos, que quieren vivir su vida como un puro algoritmo. Entonces son invadidos por un goce sin forma, como el inquietante Vlad. Gustavo hace muy bien sentir el límite del cálculo sin fin para orientarse en las cuestiones de lo que hace agujerear el cálculo. El cálculo del todo es posible en las posiciones del sujeto, bordea el agujero del orgasmo. Y en su clínica, el Dr. Palmer tendrá la intuición de introducirnos como última figura clínica al sujeto trans, entre su creencia en la certeza y el riesgo de la incertidumbre, página 275. Anticipando entonces la actualidad la más candente del Lacan cotidiano que estamos esperando. La clínica del tatuaje como escritura en el cuerpo es también muy luminosamente expuesta. Página 81. Es por otra parte después de la explicación del tatuaje que se impone al Dr. Palmer, su primera iluminación sobre la solución del enigma. Nos interpela como lectores, nosotros que estamos tan lejos a esta altura de la novela de pensar la solución. El desafío del Dr. Palmer nos deja tatuados. Gustavo sabe hablarnos
cómo sabe transmitir un principio fundamental de la interpretación analítica. Para que las palabras lleven, es necesario que infrinjan la estupidez común, no creer que el bien es amigo de lo bueno. En la clínica del terror alucinatorio de Mike, en su primera visita al zoológico, que teme ser devorado por los leones, mientras que su padre se llama León Ardo, es llevada de todo eso de manera muy ligera y precisa. El león vuelve en lo real. Pero esto no es más que el comienzo de las sucesivas versiones del suicidio del padre. Mientras está solo con el niño, el padre jugando a la ruleta rusa. Durante mucho tiempo, Gustavo juega con nosotros. Se pregunta, ¿quién ha querido matar a Mike, empujándolo al suicidio? Lo cito, página 119. ¿Cuál podría haber sido el miedo, o no, el método que emplearon para provocar el suicidio de Mike? Hasta la revelación final, una serie de básculas dialécticas van a producirse. Por supuesto, las pistas enigmáticas falsas se proporcionan en la tradición del género que Agatha Christie inmortalizó. Mis derechos, pronunciado por Mike, es una de ellas. El derecho va a revelarse como un derecho a vivir contra el padre. Tengo que disculparme, tengo que revelar el final del libro. ¿Me lo permite, Gustavo? Sí, por supuesto. Gracias. Que sea Mike, a los 5 años, que puso todas las varas para que la ruleta sea fatal, solo lo sabremos al último final, página 319. El caso Mike es un caso de un parricidio, como el caso de que hablaba Michel Foucault, Pierre Rivière, moi Pierre Rivière qui ai tué mon père, para poner en tela de juicio el complejo de Edipo y arruinar el poder del padre, lo que era la intención de Foucault. Es todo el alcance del epílogo, que a diferencia de Foucault, restituye la relación de un padre y un hijo, relación recuperada. Y Palmer, en los nombres que parecen necesarios para la tesis de ciencias políticas de Hélène, la nuera, cita a Lacan, Foucault, Derrida, Agamben. Acuerdan los dos sobre esta lista, pero el doctor Palmer añade, no olvides al viejo Freud, está tan o más vivo que todos los otros que vinieron después. Sí, es un libro que habla con los muertos y que quiere salvar al nombre del padre del silencio al que lo obliga el cálculo infinito del mundo. Por supuesto, Dave, es nombre del hijo. Por esto creo que te necesito. Está esto en la penúltima página. Y es casi la última palabra del libro. La última página, muy bella, enlaza, cuando ella, la evocación de una mujer que conoció Palmer a la cabecera de Mike, médico y muy bella, piensa en ello y se une en su sueño un recuerdo de infancia, un viaje en coche detrás de la pantalla, la fantasía erótica y la sensación de soledad en el mundo. En resumen, la última página presenta un mundo habitable. Pero
En la novela, muchos huecos testimonian del límite que no se atraviesa. Como ejemplo paradoxal, tenemos el pase catastrófico de Mike, su atravesamiento del saber, su pasaje al acto delirante, su atravesamiento del espejo. Y hay en la novela algo muy delicado sobre los nombres propios que no nombra. El misterioso Ted Abster, Umster, Tabster, que tendría el secreto de la desaparición. Y además, last but not least, tenemos la intuición de lo que hoy vamos a pasar. Surge la máscara, página 279. Voy a determinar. Muchas gracias, Eric. Bueno, y ahora llegó el momento de darle la palabra al autor, a Gustavo de Sal, que es psicoanalista y escritor de ensayos y ficción. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España y de la AMP, docente del Instituto del Campo Freudiano. Además de las novelas mencionadas, Gustavo es autor de El retorno del péndulo, en coautoría con Zygmunt Bauman, y de la novela Clandestinidad, entre otros. Te escuchamos, Gustavo. Muy bien, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la EOL, por supuesto, por haberme acogido, y en especial al equipo de la biblioteca, presidido por Alejandra Loray. También quiero recordar mi gratitud para con Lore Buchner, que es la creadora de ese vídeo que hemos visto en formato breve. Ya lo voy a colgar en el formato completo. Y por supuesto a Mónica y a Eric, que son dos personas que forman parte de mi vida en muchos sentidos, a nivel personal, a nivel de mi relación con el psicoanálisis, y a quienes les debo muchas cosas, entre otras las de haberse prestado para hablar hoy de este libro. Efectivamente se trata de la segunda entrega de una trilogía, tras un periodo en el cual yo mantuve de una forma bastante separada la actividad literaria de la actividad psicoanalítica. Es decir, que transcurrían por caminos muy diferentes, y la creación del doctor Palmer, que surgió a partir de una historia que escuché, está inspirada en una historia verídica, de ahí el libro El caso Ann, bueno, me dio la posibilidad de reunir a través de la literatura la función poética de la palabra y la práctica analítica, ¿no? Esta es la segunda entrega de este personaje, que efectivamente va a finalizar, si puedo completarlo el próximo año, con una tercera y última entrega, porque creo que a pesar de que mi editor está muy entusiasmado de que esto continúe, creo que 3 entregas del Dr. Palmer son suficientes, y no quiero... Tengo muchas otras cosas también pensadas, algunas que saldrán, otras no. No quiero tampoco quedarme fijado a esta cuestión. Bueno, lo maravilloso que, entre otras cosas, tiene la literatura es que también uno, a través de eso, puede ser lo que no es. Es decir, efectivamente, hay mucho de mí en el Dr. Palmer, pero también en el libro en sí, como en el anterior, hay mucho de lo que no soy, y posiblemente me habría gustado ser. Entre otras cosas porque mi labor como analista transcurre en un espacio relativamente limitado, en un circuito pequeño, mientras que el doctor Palmer, especialmente en este libro, bueno,
sale a recorrer la ciudad, hay algo de la trama que lo obliga a ello efectivamente, hace un poco las funciones de detective, de allí que, bueno, me interesé por documentarme en tantas cosas y ahora voy a comentar específicamente en qué. Así como el libro anterior, el caso Anne, está inspirado en un relato que es real, en esta ocasión Mike es totalmente un producto de la imaginación. Surgió en verdad a partir de un sueño, es decir, el inicio donde alguien, ¿no? el Mike corre por la calle y se estrella contra el escaparate de una tienda, bueno, es bastante semejante a un sueño que tuve y, bueno, suele ser esa forma en la cual yo comienzo la escritura, es decir, a partir de algo que me ha sucedido, que he observado, que he escuchado, que he leído, es decir, un resto opera como desencadenante de la escritura. Yo creo que cuando escucho las presentaciones de los libros que he hecho hasta ahora, especialmente me refiero a los libros que tienen que ver con la ficción, realmente me resulta maravilloso recibir el efecto de las distintas lecturas, ¿no? Es decir, de la misma manera que decimos habitualmente que el sujeto cuando habla no sabe lo que dice, yo creo que podría parafrasear lo mismo diciendo que el sujeto cuando escribe, especialmente el escritor, cuando escribe realmente no sabe lo que escribe, porque alguna de las cosas que los lectores me devuelven, y en especial las personas que han tenido la gentileza de presentar este libro y los anteriores, me descubren aspectos de la trama de los que yo mismo realmente no tenía prácticamente conciencia alguna. Yo trabajo de una manera muy singular, bueno, así como hay autores que saben muy bien hacia dónde se dirigen y lo que quieren transmitir. Bueno, yo empiezo a andar y no sé muy bien a dónde voy a ir a parar. Y lo interesante es que en ese transcurrir algo se va armando de una manera que ni yo mismo comprendo cómo sucede, es decir, cómo finalmente algunos elementos encajan, así como hay otras piezas que quedan definitivamente sueltas, pero hay una cierta figura que se forma. El libro anterior, ¿por qué es, como decía Mónica, es una obra que pertenece más bien al siglo XX? Porque efectivamente tiene como el fondo, ¿no? el background de lo que es el personaje Anne, es la tragedia del Holocausto y la huella que eso ha dejado en el siglo pasado. ¿Por qué esta obra se presenta como algo más vinculado al siglo XXI? Porque efectivamente el personaje es un hacker, lo cual me obligó a alguien como yo, que soy un absoluto profano, o bueno, era en ese momento un profano total en todas estas cuestiones de la tecnología, bueno, comencé a documentarme, lo cual produjo dos efectos. En primer lugar, el asombro al darme cuenta de que la mayoría de los seres humanos vivimos efectivamente en eso, en lo que nunca sabremos, es decir, en una ignorancia increíble. Es decir, vivimos en el seno de la turbulencia de una serie de fuerzas que desconocemos por completo, ¿no? Que nadie conoce además enteramente, por supuesto, el tema del saber, ¿no? Del saber que se presenta con una aspiración de totalización, pero que ni siquiera necesita del psicoanálisis para revelar su insuficiencia o su inconsistencia.
ese saber me resultó verdaderamente asombroso. Ir descubriendo, ¿no?, que la ingenuidad, entre comillas, en la que transcurre nuestra existencia, ¿no? Ahora se empieza a saber un poco más, el ciudadano comienza a tener una idea un poco mayor, ¿no?, de qué sucede cada vez, por ejemplo, que entramos en una página de Internet. Pero hasta hace muy poco tiempo, verdaderamente esto era un desconocimiento absoluto. Por lo tanto, documentarme en las cosas que necesité para entender, bueno, en qué consiste la otra escena, ¿no?, del mundo geopolítico, del mundo que está vinculado a las nuevas tecnologías. Esa documentación me llevó a entusiasmarme tanto que salió un subproducto que vio la luz antes de la publicación de este libro, que es Inconsciente 3.0. Es decir, un libro donde me interesé en la relación entre técnica y subjetividad. Al punto de que, bueno, entre ese libro y esta novela, me atrevo, quizás es un poco osado por mi parte, me atrevo a formular que en la actualidad el psicoanálisis debe pensar al sujeto del que se ocupa, más como sujeto de la técnica que sujeto de la ciencia. Cada vez me interesa más, como nos sucede a todos, efectivamente es el lado, el doctor Palmer tiene un lado muy freudiano, efectivamente, ¿no? Algo con lo que me identifico plenamente, ahí puedo decir, bueno, sí, soy yo, efectivamente, y un lado lacaniano, que también forma, por supuesto, parte consustancial de mi práctica, que es, bueno, el interés en la psicosis y la verificación de cómo Lacan anticipó no solamente la clínica con la que nos íbamos a confrontar hoy en día, sino cómo Lacan realmente anticipó la configuración actual del mundo. Es decir, su seminario 17, leído a la luz de lo que sucede hoy en día, realmente forma parte de algunas de las grandes premoniciones que los genios han tenido. Y el caso Mike, de alguna forma, al contraluz del seminario 17, no era presente en mi conciencia. Pero el caso Mike, efectivamente, es algo que de alguna manera se puede anticipar en la forma en que Lacan concibió el mundo que se avecinaba. Haberlo hecho muchas décadas antes de que existiera Internet es verdaderamente un prodigio que realmente verdaderamente asombroso. ¿Por qué pienso que Lacan anticipó el mundo contemporáneo? La importancia de la psicosis como paradigma del momento actual de la civilización. Creo que este libro tiene dos aspectos, efectivamente un aspecto estrictamente clínico. Mike es un psicótico moderno, como tantos, ¿no? El mundo de la tecnología es un mundo muy propicio, efectivamente, como para albergar algunos aspectos de la psicosis, pero al mismo tiempo, como el psicótico siempre es una antena receptora y sensible de lo que sucede en el mundo, efectivamente hay una sintonía muy ajustada entre el paradigma contemporáneo y la lógica de la psicosis. Es decir, que un mundo en donde cada vez más es gobernado, ¿no?, más incluso por el discurso de la técnica que el discurso de la ciencia, puesto que son
aunque comenzaron siendo lo mismo, se empieza a producir un cierto cisma, donde la técnica empieza a emanciparse del discurso científico. Un mundo gobernado o que intenta ser dominado por la técnica es un mundo que entra en una perfecta consonancia, efectivamente, con la lógica de la psicosis. Por eso, bueno, en el libro he procurado jugar con eso. Y toda la trama, efectivamente, está vinculada hay un significante que Mónica rescató y que Eric también ha señalado, que es la idea de desaparecer. ¿No? Mejor dicho, la imposibilidad de desaparecer. Es decir, el mundo contemporáneo es un mundo donde no hay escapatoria, donde efectivamente la sociedad globalizada quiere decir eso, que no hay un lugar a donde uno se pueda refugiar. No se puede salir. Por eso, la frontera entre lo virtual y lo presencial, o el mundo real, es una frontera que se desdibuja, ¿no? De allí que, bueno, la pandemia y la necesidad de comunicarnos de esta forma ha dado pie a que tengamos que repensar, bueno, un montón de cuestiones respecto a cuál es qué entendemos por lo real y qué entendemos por la presencia y qué entendemos por la virtualidad. Es decir, que la frontera entre el mundo online y offline es una frontera que se dibuja cada vez más. Por lo tanto, no basta con apagar el ordenador ni desconectarnos de los dispositivos para creer que ya nos hemos separado, ¿no? Nos hemos salido del mundo virtual. Y esa atmósfera paranoica, que es la que acompaña todo el tiempo a Mike, ese terror, es un terror del que nos protegemos gracias al desconocimiento. Hay una función del desconocimiento que efectivamente nos permite mantener una cierta ficción de que controlamos alguna cosa. Y bueno, hay un personaje, digamos, que aparece, que invoca un nombre que el personaje invoca todo el tiempo, ¿no? El personaje Mike está todo el tiempo solicitando que llamen, digamos, a un tipo que es con el que solicita que contacten. Un tal Ted Hapster, no se entiende muy bien exactamente cómo es el apellido, prueban escribirlo de distintas maneras. Mike asegura que es la única persona a la que hay que recurrir para que lo pueda rescatar. Es decir, rescatar, ¿qué quiere decir? Que lo pueda arrancar de esa atmósfera de persecución, que lo pueda hacer desaparecer. La imposibilidad de desaparecer es uno de los rasgos más característicos de la época dominante. Esta idea me la inspiró en este trabajo de documentación. Descubrí una cosa muy interesante, que hay un personaje que existe, que se llama Fred Ahern, que es el máximo especialista y prácticamente el único especialista que existe en la actualidad en hacer desaparecer a la gente del mundo de Internet. Solo que sus honorarios son un poco difíciles de pagar. Quiero decir que si alguno está pensando que le convendría contratar los servicios de Fred Ahern, que vaya olvidándolo, porque va a ser muy difícil que pueda pagar su factura. Ese personaje, que además escribió un libro que se llama Cómo desaparecer, es un personaje real. Es la persona que fue, para darles un pequeño ejemplo, es la persona que fue contratada por la CIA cuando Mónica Lewinsky estuvo desaparecida durante un mes a partir de que se desató el escándalo. No se la podía encontrar por ninguna parte. La CIA sabía que había una sola persona en el mundo que la iba a encontrar, aunque se escondiese en el confín de la Tierra.
que era Fred Ahern, que no tardó efectivamente más que unos pocos días en localizarla e informar dónde estaba. Bueno, así como Fred Ahern puede traer a una persona al mundo, digamos, de los datos, también, al parecer, la puede hacer desaparecer. ¿Cuál es el papel del psicoanálisis en todo esto? ¿Por qué digo que podríamos, parafraseando nuestra fórmula heredada de Lacan, de que el sujeto del que el psicoanálisis se ocupa es el sujeto de la ciencia, y ahora quizás se podría decir es el sujeto de la técnica? Porque creo que efectivamente las tecnologías, bueno, van, mientras la ciencia durante muchos siglos abarcó un espectro relativamente limitado de la realidad del mundo y afectaba de manera, digamos, bastante recortada la incidencia en nuestras vidas, la técnica es omnipresente. Es decir, no hay absolutamente ningún resquicio de nuestra existencia en donde la técnica no está presente. Por eso, toda la conmoción que ha supuesto para nosotros los psicoanalistas, que hemos podido sostener durante tantos años una práctica que no ha requerido de ningún dispositivo técnico. Me refiero más allá de lo que tradicionalmente se entiende como la técnica psicoanalítica, que sabemos que con Lacan es un término que de alguna manera ya no utilizamos, ¿no? Pero que salvo para enviar un correo electrónico a alguien, bueno, el psicoanálisis no necesita más que del encuentro. Y de pronto esto nos ha sorprendido, se nos ha introducido, nosotros que nos manteníamos de alguna manera como una de las pocas praxis, una de las pocas formas de encuentro al margen de la tecnología, nos hemos encontrado que de pronto esto se nos introdujo en nuestras vidas. Tenemos que evaluar qué ha pasado con todo esto y qué va a suceder. Bueno, el psicoanálisis no puede permanecer ajeno a esto y tiene que encontrar el modo, efectivamente, de saber hacer con esta cuestión, saber entender las consecuencias, o sea, extraer consecuencias fundamentalmente en el plano de la praxis, de la práctica clínica, de todo lo que esto implica. Y bien, me parece que el libro efectivamente finaliza, Eric creo que lo ha señalado muy bien, y es que a pesar de todo, hay algo, digamos, hay una dimensión del saber, que está enraizado en lo vivo del cuerpo y en particular en lo vivo del goce humano, que es intransferible al cálculo científico-técnico. Y que, de alguna forma, podríamos decir que la metáfora o la moraleja del libro es eso, de que efectivamente, aunque todos los métodos técnicos se perfeccionen cada vez más, hay algo que todavía podemos mantener como demostrable, y es que efectivamente hay algo del sujeto que es absolutamente intransferible, ¿no? Que no puede cifrarse de la manera en que se cifra el mundo, digamos, contemporáneo. Bueno, Gustavo, sí. bueno, no, estamos así muy al filo de la hora. Querríamos ver si hay algún comentario o pregunta de alguno de los participantes que quizás quieran hablar con vos, con el autor. Muchas gracias por tus comentarios y por mostrarnos un poco la cocina, como decimos aquí, la elaboración de
esta trama tan maravillosa. Ya anotamos también el nombre verdadero de el que puede hacernos aparecer y desaparecer, aunque bueno, no tenemos el dinero suficiente. Los invitamos, bueno, tomaremos un par de comentarios o preguntas, dada la hora, si alguien quiere hacer alguna intervención, pueden levantar la mano. Veo a Silvia Bermúdez. Silvia Bermúdez, sí. Pero tiene que ponerse el micrófono. Ahí está. Sí, sí. Bueno, primero un gran agradecimiento a los comentadores, Erika, Mónica y a vos, Gustavo, porque bueno, ya quiero leerlo. Y sobre todo, cómo lo has trabajado. Hay un estilo en vos que es tu estilo, y cómo pudiste ir tejiendo, ¿no? Este doctor Palmer con Mike y contigo. Y me quedo con esto, ¿no? Que a pesar de que estamos absolutamente inmuidos y metidos en este circuito infernal, porque somos parte también de este circuito de la técnica, siempre hay que poder separar esto, que hay algo intransferible del sujeto, del goce, del deseo, que al menos por ahora el campo de la técnica no lo va a poder hurtar. Bueno, quería destacar eso, podría decir muchas cosas más, pero dado el tiempo, ese es mi comentario. Muchas gracias Silvia. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, fueron 3 presentaciones, la presentación de Mónica, la de Eric y las palabras de Gustavo, que nos llevó un poco así a bucear en la trama, muy interesantes. Si alguien quiere hablar, recuerde que para poder hacerlo, levantar la mano. Aníbal, perdón, Aníbal está levantando la mano. Y Gisela Calderón también. Ajá, sí. Ok. Bien. Aníbal no me aparece como para poder desmutearlo. No se ve su mano. Bueno, Gisela, yo lo voy a buscar a ver si está. Mientras le vamos dando la palabra Exacto. a Gisela, ¿sí? Exacto. Quería comentar algo, yo que estoy con Gisela, Luis. Luis. Dale. Porque lo leemos juntos, de noche lo vamos leyendo y íbamos comentando mientras escuchábamos la excelente presentación de Mónica y Eric, y cuando Gustavo decía, quiero anticipar un problema que va a tener Palmer, Gustavo. Vos sabés lo que le pasó a Conan Doyle cuando mató a Sherlock Holmes. Le llovieron cartas de lectores y tuvo que resucitarlo. Así que te anticipo ese problema, pero vos lo vas a tener multiplicado por todos los medios virtuales que existen, incluso el Facebook, que es muy activo, digamos. Así que te anticipo que eso va a pasar porque es una lectura que realmente resulta apasionante. Y que a mí me recuerda, si bien es verdad, una pequeña charla que tuvimos con Mónica, de que ella decía que no es el estilo de Sherlock, sino que es otro estilo, la fluidez con que uno puede leerlo y esa cuestión que genera adictiva de leerlo, ¿no? Hasta el final, me hizo acordar mucho digamos, a la obra de Conan Doyle. Más allá de que el detective tiene un aspecto más de la novela negra, digamos, ¿no? Así que creo que es un problema que vas a tener con Palmer. No sé si Palmer o vos con Palmer. Lo tomo en cuenta, sí. La verdad que no lo había pensado, pero bueno, sería al mismo tiempo muy satisfactorio que la gente reclame que el doctor Palmer siga con vida. Me parece que Luis ya te lo está pidiendo. Sí, sí. Bien. ¿Hay alguna otra intervención, no? Sí, puede intervenir Aníbal Lecerre. Sí, bueno, obviamente que la presentación y todo me ha dado una curiosidad y unas ganas de leer el libro que rápidamente trataré de solucionar.
No hay que matar a Palmer, estoy de acuerdo, por ahí dejarlo en una pausa presencial, ahí latente, y lo podrás retomar. Entonces genera la expectativa de que Palmer va a poder aparecer con algún otro caso. Ahora, el estilo de Palmer, el estilo que vos señalás, Gustavo, de escritura, a mí es muy interesante, porque decís, empezar a andar a partir de un detalle, de un resto, un sueño, ¿no? Algo, y de ahí no sé dónde voy a ir a parar. Es decir, que se sabe que se va a recorrer una trama de diversas maneras, y la misma va a dar un final, una terminación, un final, que tiene una analogía con el análisis mismo, a no ser que tengamos una idea de análisis por identificación, pero no es el caso con Lacan. Entonces sabemos dónde vamos, cómo empezamos, pero no sabemos el final. O si lo sabemos, sabemos que va a haber un final, pero no sabemos exactamente de qué manera, ¿no? Y eso es también un límite, me parece, para la escritura, ¿no? Es decir, el no saber qué se está hablando, también en la escritura se pone en juego, porque no hay un final total para una novela, me parece. No sé cuál es tu opinión, Gustavo. Entonces, sí, está la idea de que uno puede reescribir la cosa una y otra vez, pero tiene en un momento que ponerle un punto final o una pausa. Entonces, en ese punto te quería preguntar eso, ¿no? Porque también a ver si puedo sintetizar un poquito la pregunta. En ese punto de que no hay final, pero hay olvido. Es decir, que hay un olvido, y Lacan creo que decía que no hay nada más misterioso que el olvido. Entonces, no matemos a Palmer, dejémoslo un poquito en el olvido y podrá volver a aparecer. Eso es un deseo, si querés, o una opinión. Pero preguntarte sobre cómo considerás el no saber en el final de la novela. ¿Ves? A ver, Alejandra, no sé, yo la última parte del comentario interrumpió un poco la conexión. No sé si es mi conexión. Creo que es tu conexión. ¿Querés contestar a las dos intervenciones de recién, Gustavo? No sé si que lo que acaba de comentar Aníbal es lo que solamente llegué hasta al momento donde él planteó, no pude escucharlo todo, se interrumpió algo. Aníbal, ¿podés hacer un abreviadísimo? Te muteaste, Aníbal. Te silenciaste. Ahí. A ver. ¿Ahí está? Sí. Bueno, no sé hasta dónde escuchaste. Escuché hasta donde planteabas que no hay verdaderamente un final. Bueno, no hay mucho más que eso, sí. No hay un saber, ¿no? Un final que cierre totalmente la cosa, y que más bien el final de esa trama que uno escribe o intenta escribir y que llega a un punto donde se detiene, nos introduce un poco en la dimensión posible del misterio del olvido. Sí, yo lo pienso de la siguiente manera. Lo que comentaba al principio, cada lector de alguna forma añade un final distinto a la obra. Y cuando ese lector toma la palabra, como es el caso en las presentaciones, donde alguien comenta, cada comentario a mí me devuelve una dimensión, añade algo que yo no estaba directamente en lo escrito. Hoy lo he vuelto a comprobar. Entonces, para mí el hecho de que yo le ponga un punto final, pero luego el lector me refleje
toda una serie de aspectos que ni yo mismo había contemplado, ¿no? Que me descubra en el trasluz de la novela aspectos que yo no había pretendido decir, pero que efectivamente al escucharlo, bueno, eso cobra un cierto sentido. Bueno, me demuestra que efectivamente hay un final abierto y que el lector se encarga tampoco de cerrarlo, ¿no? Sino de añadir alguna palabra más. Hay una... Hacemos... Leonor Curti, brevísimo, porque estamos ya pasados de tiempo, si puede ser. ¿Le dan la palabra, chicos? Sí. Muy cortito, por favor. Buenas tardes. Agradezco muchísimo la presentación de Mónica Torres y de Eric Lorán, y especialmente agradezco el caso Mike a Gustavo, porque es una novela arrolladora, que no te suelta, que la leí en un día, que además de que está muy bien escrita, enseña muchísimas cosas, y que me genera lo mismo que el caso Ani, que Inconsciente 3.0. Es una sensación muy intensa leerlo, y cuando se termina decir, ufa, ya se terminó. Y encima hoy me entero que queda un caso más de Palmer, así que ya estoy firmando o mandando cartas para que el doctor Palmer siga deleitándonos con sus casos. Muchas gracias, Gustavo, te felicito. Gracias, Leonor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, Gustavo, si querés agregar algo. Simplemente agradecer, además de a todas las personas que mencioné al comienzo, a todos los que han tenido la amabilidad de añadirse a la presentación, todas las personas que se han sumado, que son un montón y que realmente me honran con haber estado presentes. Bueno, muchas gracias, agradecemos a todos los presentes, a Gustavo haber querido presentar aquí. Pueden desmutear los micrófonos, chicos, si se pueden habilitar todos los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Gracias A todos. Alegría, realidad. Música de conozco. Gracias, Gustavo. Gracias. Excelente, Gustavo. Excelente.